Puedes detenerte ahora, pero no lo harás. Escúchame con cuidado. Lo que estás a punto de oír no es un cuento para dormir. No es una leyenda urbana contada alrededor de una hoguera por alguien que necesita atención. Esto es lo que sucedió bajo las calles de Madrid hace exactamente 16 meses. Lo que los periódicos nunca publicaron completamente. Lo que las autoridades siguen ocultando en archivos sellados en los sótanos de edificios que preferirías no conocer. Puedes detenerte ahora. Puedes cerrar esto. Puedes convencerte de que es ficción, que es un producto de alguien con imaginación demasiado oscura. Pero ambos sabemos que no lo harás. No después de leer esto. No después de escuchar lo que espera en la oscuridad bajo tus pies. Porque Madrid tiene secretos. Secretos que respiran. Secretos que esperan. Y alguien más sabe exactamente dónde encontrarlos. Pero antes de que el próximo grito no provenga de la historia, suscríbete. El aire en el subsuelo no debería sentirse así. Imagina Madrid como todos la conocemos, calles ruidosas, bares llenos de gente, el caos constante de una ciudad que nunca duerme. Ahora desciende. Desciende bajo el hormigón. Desciende bajo los metros de profundidad. Desciende donde la luz del sol no llega. Hay lugares bajo Madrid que la mayoría ni sabe que existen. Túneles excavados hace siglos. Cámaras abovedadas construidas durante la Guerra Civil. Búnkeres olvidados. Pasajes que conectaban palacios, iglesias, monasterios. Redes subterráneas tan vastas y complicadas que ni siquiera los urbanistas modernos pueden mapearlas completamente. El aire bajo tierra es diferente. Es más frío. Es más denso. Huele a tierra antigua, a humedad que ha estado aprisionada durante cientos de años, a un tipo de silencio que no existe en la superficie. Un silencio tan profundo que casi tiene peso. Casi tiene sabor. La temperatura desciende 5 grados por cada nivel que bajas. Tus oídos comienzan a fumar después de 10 minutos. La luz de una linterna parece más débil. Los sonidos viajan diferente, rebotan en formas imposibles. Tu respiración se vuelve más audible. Y en ese lugar, en esa red de túneles entre la calle Mayor y la Plaza del Sol, en una sección que no aparece en los mapas oficiales, ocurrió algo que cambió la comprensión de lo que hay bajo nuestros pies. Algo que no debería haber estado allí. Lo que encontraron primero fue solo el principio. Todo comenzó con una vibración. Nada más. Un ingeniero de la empresa municipal de agua llamado Víctor Maldonado fue el primero en notarla. Trabajaba en las tuberías principales que corren por el subsuelo más profundo, manteniendo los sistemas que nadie ve pero todos necesitan. Su trabajo era solitario. Sus turnos eran de noche. Fue durante una inspección de rutina, a las 2:47 de la madrugada, cuando Víctor sintió algo raro bajo sus botas. No era un sonido. Era una vibración. Como si algo muy profundo estuviera moviéndose. Como si algo grande estuviera respirando. Víctor hizo lo que haría cualquier trabajador competente, lo anotó en su reporte. Vibración anómala detectada en sector 7C. Investigar causa potencial. Posiblemente grieta nueva en la estructura. Nadie le dio importancia. 3 días después, Víctor fue de nuevo. La vibración seguía allí. Pero esta vez había algo más. Un sonido. Muy profundo. Tan profundo que no estaba seguro de si lo estaba escuchando o sintiendo en sus huesos. Era como un latido. Como un corazón muy grande, muy antiguo, muy abajo. Víctor dejó el trabajo una semana después. Dijo que había decidido mudarse al sur. Que necesitaba un cambio de vida. Nadie en la empresa pensó que fuera extraño. Pero su compañero de trabajo, alguien que había trabajado con él durante 7 años, notó algo diferente en su mirada cuando se despidió. Miedo. Puro miedo. Víctor Maldonado nunca volvió a trabajar en Madrid. Ahora vive en Sevilla, en el piso más alto de un edificio, tan lejos del subsuelo como es posible estar. No estaban solos bajo tierra, nunca lo estuvieron. Después de que Víctor se fue, otros trabajadores comenzaron a reemplazarlo en esa sección. Y pronto, todos notaron lo mismo. La vibración se hizo más intensa.
El sonido se hizo más claro. Y con él vino algo que ninguno de ellos podía explicar adecuadamente. Una sensación. Una presencia que no se veía pero se sentía en el aire como una presión invisible. Los trabajadores reportaban cosas extrañas. Sus radios dejaban de funcionar en ciertos puntos de los túneles. Las luces de sus linternas se atenuaban sin razón aparente. El aire se enfriaba drásticamente cuando se aproximaban a cierta cámara subterránea específica. Y todos, sin excepción, reportaban la misma cosa, la sensación de ser observados. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Diego Rodríguez que llevaba más de 20 años en el mantenimiento subterráneo, describió la presencia de una manera que ninguno de sus compañeros olvidaría jamás. Es como si algo estuviera respaldándote en la oscuridad, dijo en una reunión de supervisión. Algo que está justo fuera del rango de tu linterna. Algo que se mueve cuando te mueves, que se detiene cuando te detienes, que respira cuando respiras. Pero cada vez que te das la vuelta, nada. Solo el túnel vacío. Los supervisores pensaron que Diego estaba desarrollando paranoia. Una reacción común a trabajar demasiado tiempo bajo tierra. Lo transfirieron a un sector más seguro. Pero otros trabajadores confirmaron exactamente lo que Diego había dicho. La presencia era real. Invisible. Ubicua. Y parecía estar creciendo. Las herramientas desaparecían. No se perdían. Desaparecían. Un destornillador aquí, una llave inglesa allá, un casco de seguridad que simplemente ya no estaba. Los trabajadores aprendieron a traer herramientas duplicadas. Las perdían de todas formas. Y el sonido. El latido profundo. Se hizo más fuerte. Más rápido. Como si algo bajo tierra estuviera despertando. Como si algo hubiera estado durmiendo durante siglos y finalmente, estuviera abriendo los ojos. Algunos lugares eligen a sus víctimas mucho antes. En julio de ese año, se abrió una oportunidad en el Departamento de Arqueología Subterránea de Madrid. Una nueva iniciativa del gobierno para documentar y preservar los túneles históricos bajo la ciudad. Era un proyecto emocionante. Era una chance rara de estudiar oficialmente lo que la mayoría de los arqueólogos solo podía soñar. La persona seleccionada para liderar el proyecto fue una mujer llamada Sofía Vega. Sofía tenía 34 años. Era una arqueóloga brillante, una de las mejores de su generación. Pero su vida no había sido fácil. Había perdido a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 24 años. Vivía sola en un apartamento pequeño en el barrio de Lavapiés. Rara vez salía. Rara vez hablaba con amigos. Su vida era solitaria, dedicada únicamente a su trabajo. El trabajo en los túneles era perfecto para ella. Era lo que había querido toda su vida. Una oportunidad de sumergirse completamente en la historia, en la arqueología, en los misterios del pasado. Una oportunidad de no pensar en su soledad. Los colegas de Sofía recordaban que parecía anormalmente emocionada por el proyecto. Demasiado emocionada, pensaban algunos. Como si estuviera buscando algo que no era arqueología. Como si estuviera buscando escapar. Vi algo en sus ojos, recordaría más tarde su supervisora en una entrevista no oficial. Vi a alguien que estaba buscando desaparecer. Buscando sumergirse en algo tan profundo que nunca pudiera salir. Sofía comenzó a trabajar en los túneles 3 veces por semana. Luego 4. Luego casi todos los días. Sus informes eran detallados, profesionales, impecables. Pero sus colegas notaban algo más. Sus notas personales. Anotaciones en los márgenes de sus documentos que sugerían que estaba experimentando algo bajo tierra que no podía explicar completamente en términos académicos. La atmósfera es viva. Respira. Cambia según la hora del día. Hay patrones en las vibraciones. Como si fueran comunicación. Como si algo estuviera intentando hablar. Comencé a entender por qué los antiguos construyeron aquí. Sabían algo. Sabían que había algo aquí. Algo que tenía que ser contenido. Algo que tenía que ser reverenciado.
Sofía Vega llevaba 3 semanas trabajando en los túneles cuando las cosas cambiaron. Lo pequeño se convirtió en insoportable. Comenzó con ruidos en su apartamento. Pasos en el pasillo cuando no había nadie más en el edificio. Un sonido como si algo muy pesado se moviera de una habitación a otra. Un sonido rítmico, como un latido, viniendo desde las paredes. Sofía instaló cámaras de seguridad. Las revisaba obsesivamente. Nunca encontraba nada. Pero el sonido no paraba. Luego sus vecinos comenzaron a llamar. Se quejaban de los ruidos. ¿Qué estás haciendo ahí arriba?, preguntaban. Está asustándonos. Pero Sofía no hacía nada. Simplemente sentaba y escuchaba mientras el apartamento se llenaba de sonidos que no podía explicar. En el trabajo, su obsesión con los túneles se intensificó. Pasaba horas en la cámara específica donde comenzó todo. La cámara donde la vibración era más fuerte. La cámara donde el aire era más frío. La cámara donde la presencia era más densa. Sus compañeros la encontraban allí a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, simplemente sentada en la oscuridad con su linterna apuntando al piso, escuchando la vibración. ¿Qué estás esperando a encontrar?, le preguntó su supervisora una noche. Sofía respondió sin apartar los ojos del piso: no estoy esperando a encontrar nada. Estoy esperando a que encuentre lo que está buscándome. El insomnio la golpeó después. Noches enteras sin dormir. Sofía se sentaba en su apartamento esperando el amanecer. Esperando a que el sol saliera. Porque cuando oscurecía, los sonidos empeoraban. Los pasos eran más rápidos. El latido era más fuerte. Y había algo más. Respiración. Respiración pesada justo fuera de su puerta. Sofía instaló una silla contra la puerta. Luego un armario. Luego empujó su cama frente a la puerta. Su apartamento comenzó a parecer una fortaleza construida contra un enemigo invisible. Y sin embargo, por las mañanas, encontraba cosas movidas. Cosas que no podría haber movido mientras dormía. O más bien, cosas que confirmaban que no estaba durmiendo en absoluto. Había advertencias en cada esquina, pero ella no las vio. Los compañeros de Sofía comenzaron a reunirse en secreto. Estaban preocupados. No solo por su salud mental, sino por su seguridad física. La habían visto bajar de peso dramáticamente. Bajo sus ojos había ojeras profundas y negras. Hablaba en susurros. Frecuentemente se detenía en medio de una oración como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Una colega, una mujer llamada Isabel, que había trabajado con Sofía durante años, decidió hablar con ella directamente. Sofía, necesitas dejar esto, dijo Isabel una tarde en el pasillo de la oficina. Hay algo mal contigo. Deberías ir a ver a un médico. O un psicólogo. Deberías tomar un descanso del proyecto. Sofía la miró con unos ojos que Isabel apenas reconoció. Los ojos de Sofía eran oscuros. Como si hubiera dejado ir luz en algún lugar profundo. No puedo irme, Isabel, susurró. Porque si me voy, seguirá buscándome. He estado estudiando los registros históricos. Las personas que trabajaban en estos túneles hace siglos, en la época medieval. Muchos de ellos desaparecieron. Simplemente se fueron. Algunos volvieron días después y no recordaban dónde habían estado. Otros nunca volvieron. Pero sus nombres siguieron apareciendo en los registros durante años. Años después de que desaparecieron. Isabel sintió frío. ¿Qué quieres decir con que sus nombres siguieron apareciendo? Que algo debajo de los túneles, algo antiguo, tiene una forma de guardar lo que toma. De mantenerlo. De hacer que permanezca activo en los registros, en los papeles, en la historia, incluso después de que la persona ya no existe. Como si los tuviera marcados. Como si sus nombres siguieran siendo susurrados bajo tierra, una y otra vez. Isabel intentó convencer a Sofía de que consultara a un profesional de salud mental. Sofía rechazó amablemente. No es una enfermedad mental, Isabel. Es exactitud. Es conciencia. Finalmente estoy viendo la verdad de lo que está bajo nuestros pies.
Pero había más. Vecinos de Sofía reportaron cosas extrañas. Su apartamento parecía frío. Demasiado frío para una noche normal de julio. Su puerta nunca estaba completamente cerrada, pero nadie recordaba verla abierta. Los sonidos de su apartamento no eran humanos. Eran como un animal respaldándose contra las paredes. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, un vecino llamó a la policía. Los gritos de Sofía eran insoportables. Los oficiales llegaron con rapidez. Encontraron su apartamento vacío de gente excepto por Sofía, sentada en una esquina, abrazándose a sí misma, susurrando algo una y otra vez. ¿Qué pasó?, preguntó el oficial. Sofía respondió sin levantar la mirada. No, no. Todavía está aquí. Está en las paredes. Está en el piso. No está en el aire, pero está en todas partes. Está esperando. Los oficiales pensaron en hospitalización psiquiátrica. Pero Sofía fue capaz de convencerlos de que simplemente había tenido una pesadilla. Que estaba bajo estrés por el trabajo. Que tomaría medicinas para dormir. Los oficiales se fueron. Pero lo que ninguno de ellos supo fue que mientras estaban en el apartamento de Sofía, las paredes literalmente vibraban. El latido que solo Sofía conocía estaba reverberando a través de cada molécula del edificio. Algo bajo tierra la estaba llamando. Y ella finalmente, iba a responder. Lo que pasó en las profundidades no tiene nombre. Fue una noche de finales de agosto cuando Sofía decidió que era hora. Tiempo de bajar. Tiempo de dejar de vivir en la superficie. Tiempo de ir donde todo comenzó. Esperó a que todos en la oficina se fueran. Esperó a que los guardias de seguridad completaran sus rondas. Esperó a las 3:33 de la mañana, porque había leído en los registros medievales que las 3:33 era la hora en que ocurrían los desaparecimientos. La hora que aparecía más frecuentemente. La hora del desequilibrio. La hora cuando la separación entre mundos era más delgada. Bajó con su linterna, sus herramientas de arqueología, y un cuaderno donde había escrito nombres. Nombres de todas las personas que habían desaparecido en estos túneles a lo largo de los siglos. Nombres que esperaba que reconociera. La cámara específica estaba más oscura esa noche. O quizás sus ojos simplemente ya no podían procesar la luz de la forma normal. El aire era tan denso que casi se ahogaba al respirar. El latido era ensordecedor. No dentro de sus oídos, sino dentro de su pecho, como si su propio corazón estuviera sincronizado con algo enorme y antiguo. Y entonces ocurrió. No se puede describir completamente. Lo que reportaron después fue fragmentario, limitado por el lenguaje humano. Pero esto es lo que Sofía transmitió a través de sus notas de audio que fueron encontradas después. Hay una forma. No está aquí pero está aquí. Es como aire que respira. Es como espacio que puede pensar. Está mirando. No tiene ojos pero está mirando a través de cada grieta, cada poro, cada átomo del túnel. Me está viendo. Me ve completamente. Sabe mis pensamientos. Sabe mis miedos. Sabe mi nombre. Sabe exactamente por qué vine aquí. El aire huele como tierra y como algo que murió hace mucho tiempo. Como cosas que se pudren en la oscuridad. Como aquello que no debería ser ni vivo ni muerto. La temperatura está cambiando. Está subiendo. Puedo sentir calor en el aire ahora. Calor que viene de debajo. Calor como si algo grande estuviera respirando desde lo profundo. Se está moviendo alrededor de mí. No puedo verlo pero puedo escucharlo. Puedo sentir el desplazamiento de aire. Puedo escuchar cada respiración. Hay múltiples respiraciones. O una respiración muy grande con múltiples puntos de resonancia. Está tocando mis pensamientos. Puedo sentirlo explorar mi mente. Como dedos que no son dedos tocando recuerdos que no debería tocar. Mis padres. Sus caras. Como se vieron cuando murieron. Está alimentándose de eso. Puedo sentirlo alimentándose. Oh Dios. Oh Dios. Entiendo ahora. Entiendo por qué están aquí los otros.
Entiendo por qué sus nombres siguen apareciendo en los registros. Están aquí. No están muertos. Están aquí, dentro de esto, siendo memorizados. Siendo archivados. Siendo conservados en la oscuridad para siempre. Se está moviendo más rápido. Ya no puedo correr. No puedo, no puedo. Las notas de audio terminaban en ese punto. Lo que regresó de la oscuridad no era exactamente ella. Sofía fue encontrada a las 6:47 de la mañana por un trabajador de turno que entraba a comenzar su jornada. Estaba en el piso de la cámara, rodeada de sus notas y su cuaderno. Sus ojos estaban abiertos. Fijos. Miraban hacia arriba, pero no hacia el techo. Miraban a través del techo. Miraban hacia un lugar que solo ella podía ver. Fue trasladada a un hospital. Física y técnicamente, estaba bien. Sin lesiones. Sin trauma. Su cuerpo era perfectamente normal. Pero su mente estaba en otro lugar. Los médicos notaban que Sofía parecía estar escuchando algo que nadie más podía oír. Constantemente sus ojos se movían de lado a lado como si estuviera siguiendo algo invisible alrededor de su cama. Su respiración era irregular. A veces rápida y asustada. A veces lenta y deliberada. Como si estuviera sincronizándose con algo. Cuando intentaban hablar con ella, Sofía respondía. Pero sus respuestas eran frías. Desapegadas. Como si estuviera hablando desde una gran distancia. Como si la verdadera Sofía estuviera lejos, muy lejos, y lo que hablaba fuera solo un mecanismo de reproducción. Una máquina de habla controlada por algo más. Los psiquiatras diagnosticaron catatonía. Depresión severa. Posible esquizofrenia. Prescribieron medicamentos. Sofía los tomaba. Pero nada cambiaba. Lo que cambió fue su comportamiento durante las noches. Las enfermeras reportaban que Sofía se levantaba en medio de la noche y simplemente se sentaba en el piso de su habitación. Sentada. Quieta. Escuchando. Su cabeza se inclinaba ocasionalmente como si estuviera escuchando a alguien hablar. Sus labios se movían pero no producían sonido. Excepto en raras ocasiones. En una de esas ocasiones, una enfermera escuchó a Sofía susurrar. Sí. Entiendo. No voy a decirle. Nadie sabrá que estás aquí. Nadie lo entendería. Pero yo entiendo. Ahora siempre entenderé. El insomnio se apoderó de Sofía completamente. Se negaba a dormir. Se negaba a cerrar los ojos. Cuando dormía accidentalmente, gritaba. Gritos que helaban la sangre. Gritos que los pacientes de otras habitaciones podían escuchar a través de las paredes. Los médicos intentaban sedación. Medicinas más fuertes. Pero Sofía simplemente se resistía. Su cuerpo se volvía inhumana y rígido. Sus músculos parecían acero. Tomaba a 4 enfermeros mantenerla en la cama mientras le inyectaban sedantes. Y aún así, seguía siendo consciente. Aún así, sus ojos seguían abiertos. Mirando. Escuchando. Esperando. Un psiquiatra joven, el doctor Morales, que vería a Sofía todos los días, notó algo más. Sofía parecía estar desapareciendo lentamente. No físicamente. Psicológicamente. Era como si algo dentro de ella estuviera siendo erosionado poco a poco por algo que la consumía desde adentro. Es como si su identidad estuviera siendo reemplazada, escribió el doctor Morales en sus notas privadas. Día a día, veo menos de la Sofía que era y más de algo que nunca conocí. La línea entre aquí y allá fue cruzada. Pasaron 2 meses. Sofía seguía en el hospital. Seguía no mejorando. Seguía descendiendo en lo que los médicos solo podían llamar un colapso mental progresivo que no tenía explicación médica. Luego ocurrió el incidente que cambió todo. Era una noche de octubre. Una noche fría. Los pacientes dormían. Las enfermeras hacían sus rondas. Y en la habitación 314, donde Sofía permanecía bajo vigilancia constante, ocurrió algo que los médicos nunca pudieron explicar completamente. El edificio entero vibró. No fue un terremoto. Los sismógrafos no detectaron nada.
Pero cada persona en el hospital lo sintió. Una vibración que atravesó los cimientos, que reverberó a través de cada pared, de cada tubo, de cada estructura. Una vibración que duró exactamente 16 segundos. Las enfermeras de la unidad de psiquiatría corrieron hacia la habitación de Sofía. La encontraron de pie junto a su cama, mirando por la ventana hacia la noche. Su cuerpo temblaba. No por miedo, por algo más. Como si estuviera vibrando junto con algo fuera. «Está aquí», susurró Sofía sin apartar los ojos de la ventana. «Ha encontrado su camino. Está subiendo. No puede quedarse mucho abajo. El túnel es solo un canal. Es un conducto. Está buscando algo en la superficie. Está buscando a alguien». «¿Sofía? ¿Estás bien?», preguntó una enfermera con cautela. Sofía se giró. Sus ojos ya no eran completamente humanos. Había algo diferente en ellos. Una ausencia. Una vacuidad. Como si la persona dentro de esos ojos hubiera pasado a segundo plano y algo más estuviera controlando ahora el cuerpo. «Sofía ya no está aquí», dijo la cosa que hablaba a través de Sofía. «Sofía está en el túnel. Sofía está siendo memorializada. Sofía está siendo conservada. Sofía está siendo archivada». Las enfermeras llamaron al doctor Morales de inmediato. Cuando llegó, encontró a Sofía sentada calmadamente en su cama, como si nada hubiera pasado. Pero el doctor Morales notó algo que nunca había visto antes. Sofía estaba sonriendo. Una sonrisa que no era de Sofía. Una sonrisa que pertenecía a alguien más. «¿Sofía? ¿Cómo te sientes?», preguntó el doctor Morales. «Libre», respondió Sofía con esa voz fría y desapegada. «Finalmente estoy libre. He dejado de resistirme. He dejado de intentar mantener esta forma separada de ello. Ahora somos uno. Y es tan pacífico. Es tan hermoso estar completamente absorbido». El doctor Morales escribió en su cuaderno con una mano temblona: «Paciente muestra síntomas de posesión o delirio de tal severidad que la realidad ha sido completamente reemplazada. No hay tratamiento conocido. No hay recuperación probable». Sofía fue transferida a una instalación psiquiátrica de máxima seguridad fuera de Madrid. Un lugar donde podría estar bajo vigilancia constante. Un lugar donde no podría dañarse a sí misma o a otros. Pero el personal de la nueva instalación reportaría algo extraño. Cada noche, cuando oscurecía, los monitores en la habitación de Sofía mostraban actividad anómala. No era de su cuerpo. Era como si algo estuviera usando los equipos electrónicos para comunicarse. Códigos de ritmo irregulares. Patrones que parecían casi deliberados. Casi como lenguaje. Y Sofía simplemente sonreía. En la oscuridad. Esperando. Comunicándose con algo bajo tierra. Algo que ahora sabía exactamente dónde encontrar. Porque una vez que algo te encuentra en la oscuridad, siempre sabe dónde estás. La oscuridad no estaba solo bajo tierra. La noche del 15 de noviembre fue cuando realmente comenzó. No fue una noche singular. Fue una noche que se revelaría como el comienzo de algo más grande. Algo que estaba sucediendo simultáneamente en múltiples lugares en Madrid. Algo que las autoridades mantuvieron fuera de los medios de comunicación. Comenzó con desapariciones menores. Personas que se perdían. Personas que se iban a dormir y no despertaban. Personas que simplemente no estaban cuando los demás las buscaban. En la instalación donde Sofía estaba recluida, ocurrió lo siguiente. Las luces se apagaron a las 11:47 de la noche. La energía de emergencia debería haber activado inmediatamente. No lo hizo. La oscuridad fue completa. Absolutamente completa. Los guardias sacaron sus linternas. Los rayos de luz parecían débiles. Parecían ser absorbidos por la oscuridad en lugar de iluminarla. Luego llegaron los sonidos. Desde dentro de la instalación, desde cada pared, desde debajo del piso, llegó un sonido. Un sonido colectivo. Como múltiples voces susurrando en armonía. Como múltiples latidos que se sincronizaban en un ritmo único y profundo.
Los guardias reportaron que era hipnotizante. Que querían simplemente tenderse en el piso y dormir. Que sus pensamientos se volvían borrosos. Que el sonido penetraba en sus mentes de una manera que no era completamente incómoda. Era casi seductor. Uno de los guardias, un veterano llamado Ramón, fue capaz de romper del trance lo suficiente para buscar una linterna de mayor potencia. Cuando entró en la habitación de Sofía, encontró algo que nunca olvidaría. Sofía estaba de pie. Pero no estaba sola. Alrededor de ella, a través de la oscuridad, había formas. Formas que casi no eran formas. Sombras que se movían de manera que las sombras no deberían moverse. Ramón apuntó su linterna. El rayo de luz desapareció en la oscuridad sin iluminar nada. Sofía, dijo Ramón con voz temblorosa. ¿Estás bien? Sofía se giró lentamente. Su cabeza se movía de una manera que los cuellos humanos no deberían permitir. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No reflejaban luz. Producían luz. Una luz que era oscura. Una luz que irradiaba vacuidad. Estamos bien, respondió Sofía. Pero había más voces en su voz. Voces que susurraban debajo de sus palabras. Voces que venían desde muy profundo. Estamos más que bien. Finalmente estamos completos. Las puertas de la instalación se cerraron de golpe simultáneamente. El sonido reverberó a través de toda la estructura. Los guardias en otros pisos reportaron lo mismo. Un cierre coordinado. Como si toda la instalación fuera un pulmón que estuviera inhalando. La temperatura bajó drásticamente. Los vidrios en las ventanas comenzaron a formarse instantáneamente con una capa de hielo que se volvía más gruesa con cada segundo. El hielo formaba patrones. Patrones que parecían deliberados. Casi como lenguaje escrito en una lengua que ningún humano podía leer. Sofía levantó su brazo. Su movimiento fue lento. Demasiado lento. Como si tuviera que pensar en cada pequeño movimiento. Como si el cuerpo no fuera completamente suyo. El brazo se elevó y señaló directamente a Ramón. «Eres consciente», dijo la cosa a través de Sofía. «Eres consciente de lo que está sucediendo. Esto es raro. Muchos no son conscientes. Simplemente se desmoronan. Simplemente desaparecen. Pero tú tienes algo. Una resistencia. Una fuerza de voluntad que nos intriga». Ramón intentó retroceder. Sus piernas no le obedecieron. Era como si el aire se hubiera vuelto tan denso que no podía moverse a través de él. Como si alguien invisible hubiera colocado sus manos sobre sus hombros y lo estuviera empujando hacia adelante. Sofía se acercó. Con cada paso, el piso vibraba. Vibraba con ese latido antiguo. Ese latido que había comenzado todo esto. Ese latido que venía desde las profundidades de Madrid, desde los túneles, desde algo que había estado esperando durante siglos. ¿Quieres saber qué somos?, preguntó la cosa. ¿Quieres entender? No, susurró Ramón. No quiero. Por favor deja en paz a esta mujer. Ella ya no es una mujer, respondió la cosa. Ella es un receptáculo. Un contenedor. Un lugar donde podemos existir en esta forma. Somos lo que los antiguos sacerdotes temían. Somos lo que los constructores de estos túneles intentaban contener. Somos la memoria de la tierra. Somos la conciencia de lo que existía antes de que existieran los humanos. Somos el latido bajo los cimientos. Somos la razón por la cual ciertos lugares no deberían ser excavados. Ciertos lugares deberían permanecer dormidos. El sonido se volvió ensordecedor. No era solo un sonido. Era un vómito de sonido. Era como si cada partícula del aire fuera arrastrada a través de un instrumento antiguo y aterrador. Los guardias gritaban. Sus gritos fueron absorbidos por el sonido más profundo. Desaparecieron en él. Fueron consumidos por él. Las puertas de emergencia no se abrirían. Las ventanas no se romperían. Los teléfonos no funcionarían. La instalación se convirtió en una trampa. Una cápsula sellada donde el antiguo horror y el mundo moderno colisionaban. En esa noche,
16 personas desaparecieron de la instalación. 16 personas que fueron encontradas después con sus cuerpos intactos, pero sus mentes se habían ido. Estaban en cuerpos que respiraban. Ojos que miraban. Pero nada dentro. Nada detrás de esos ojos excepto un eco. Un susurro. Un latido que no era el suyo propio. Y Sofía Vega desapareció en la oscuridad. No de la habitación. De la realidad. Fue encontrada 2 horas después, de pie en el patio de la instalación, bajo la lluvia, sin reaccionar cuando la tocaban. Cuando intentaron moverla, se resistía con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo delgado. «Ella está siendo transportada», susurró uno de los médicos a otro. «¿Transportada a dónde?», preguntó su colega. «De vuelta a la oscuridad», respondió el primer médico. «De vuelta a donde la encontramos primero». Sofía fue sedada. Fue contenida. Fue puesta bajo vigilancia de máxima seguridad en un hospital psiquiátrico militar completamente diferente. Un lugar donde solo personas con las más altas autorizaciones de seguridad podían entrar. Pero las noches siguientes seguían siendo iguales. Los sonidos. Las vibraciones. La sensación de algo muy antiguo y muy despierto buscando ampliar su alcance. Buscando encontrar más recipientes. Más contenedores. Más formas de existir en el mundo de los vivos. Lo que dejaron atrás fue más aterrador que lo que se llevaron. Las investigaciones oficiales comenzaron días después. Las autoridades de Madrid se vieron obligadas a reconocer que algo había sucedido. Algo que no podían explicar completamente. Algo que no querían que el público supiera. Los medios de comunicación reportaron una incidencia de seguridad en la instalación psiquiátrica. Una situación de salud mental colectiva que había afectado a los pacientes y al personal. Nada más. Ningún detalle. Ninguna explicación. Simplemente un evento que había sucedido y luego había sido silenciado. Los investigadores que entraron en los túneles bajo la instalación encontraron algo inquietante. Las cámaras donde Sofía había sido encontrada parecían antiguas. Mucho más antiguas que lo que cualquier registro histórico indicaba. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. Símbolos que los historiadores no podían identificar completamente. Símbolos que parecían estar hechos de un material que no era roca ni metal. Era como si hubieran sido grabados usando algo que ya no existía. O algo que nunca existió en el mundo conocido. Los arqueólogos que fueron llamados quedaron en silencio cuando vieron las cámaras. Algunos de ellos se negaron a volver. Otros presentaron sus resignas sin explicación. Uno de ellos, un hombre llamado Dr. Fernández que había trabajado en los túneles de Madrid durante 30 años, fue encontrado en su casa hablando consigo mismo. Hablando sobre lo que había visto. Hablando sobre los símbolos. Hablando sobre la forma en que los símbolos parecían observarlo mientras estaba en la cámara. «Están vivos», susurraba el doctor Fernández a paredes vacías. «Los símbolos están vivos. No son registros. No son historia. Son membranas. Son interfaces. Son la forma en que eso respira en nuestro mundo». El doctor Fernández fue internado brevemente en un hospital psiquiátrico. Se negó a hablar sobre lo que había visto. Se negó a regresar a los túneles. Poco después, su esposa reportó que sus gritos nocturnos se habían hecho más frecuentes. Sus pesadillas se volvieron tan vívidas que despertaba sangrando de la nariz. Como si algo dentro de su mente estuviera intentando escapar. En los túneles, los trabajadores que fueron autorizados a entrar notaron que las vibraciones se habían vuelto más fuertes. Más consistentes. Como si algo muy profundo estuviera despertándose completamente. Como si estuviera batiendo sus alas. Como si estuviera preparándose para algo. Los trabajadores también encontraron algo más. Nombres. Nombres grabados en las paredes de los túneles. Nombres de personas que habían desaparecido. Nombres de personas que habían sido reportadas como muertas. Nombres de personas que habían estado desaparecidas durante siglos. Pero los nombres no estaban simplemente grabados. Estaban siendo grabados. Continuamente.
como si alguien, o algo, estuviera continuamente añadiendo nuevos nombres. Continuamente archivando a los que había tomado. Continuamente memorizando a sus víctimas. Los trabajadores fueron sacados de los túneles. Se les ordenó que guardaran silencio. Se les dijo que lo que habían visto era clasificado. Que era materia de seguridad nacional. Que si hablaban, habría consecuencias. Pero los trabajadores sabían la verdad. Sabían que bajo Madrid, algo estaba despierto. Algo estaba hambriento. Algo estaba preparándose para algo más. Algo estaba escribiendo un nombre en la roca cada noche. El nombre de su próxima víctima. Los vecinos de Sofía Vega comenzaron a reportar que su apartamento parecía diferente. Parecía más frío. Parecía estar vibrando de una manera casi imperceptible. Algunos de ellos juraban que a veces, por las noches, podían escuchar susurros viniendo desde adentro. Susurros que sonaban casi como si Sofía estuviera hablando. Pero las palabras no tenían significado. Eran sonidos puros. Vibración pura. Latidos puros. El apartamento de Sofía fue sellado por las autoridades. Por razones de salud pública, dijeron. Pero no fue demolido. No fue limpiado. Simplemente fue cerrado. Sellado. Dejado como una advertencia silenciosa. Los colegas de Sofía en el departamento de arqueología fueron transferidos. El proyecto de los túneles fue cancelado oficialmente. Los registros fueron archivados. Las notas fueron clasificadas. Era como si toda la historia de Sofía, todo lo que ella había documentado, todo lo que había descubierto, estuviera siendo borrado sistemáticamente de la historia. Pero alguien guardaba copias. Alguien guardaba notas. Alguien sabía la verdad. Y esa persona, o esas personas, continúan viviendo en silencio, sabiendo que bajo sus pies, bajo las calles de Madrid, algo sigue respirando. Algo sigue esperando. Algo sigue escribiendo nombres. Lo que no sabemos es lo que más duele. ¿Sigue allí la criatura? ¿Bajo los túneles de Madrid? ¿Bajo los pies de millones de personas que caminar sobre esas calles todos los días sin saberlo? Algunos de los investigadores que tuvieron acceso a los registros sellados creen que sí. Creen que lo que despertó en los túneles no fue completamente contenido nuevamente. Creen que está creciendo. Creciendo lentamente. Pacientemente. Esperando el próximo ciclo. El próximo momento en que la barrera entre mundos sea lo suficientemente delgada como para expandirse. ¿Se trasladó la criatura a otra persona? Después de Sofía, ha habido reportes. Reportes que fueron rápidamente negados por las autoridades. Pero existen. Un hombre en Barcelona que comenzó a susurrar en una lengua antigua en su sueño. Una mujer en Valencia que fue encontrada de pie bajo tierra, bajo su casa, en espacios que no deberían existir. Un niño en Sevilla que dibujaba símbolos idénticos a los encontrados en los túneles de Madrid. ¿Estuvo el personaje realmente solo? ¿O había algo más? ¿Había otros en los túneles? ¿Otras presencias? ¿Otras entidades? Hay un registro antiguo, encontrado por un historiador que prefiere permanecer sin nombre, que sugiere que la criatura bajo Madrid no está sola. Que hay múltiples presencias bajo diferentes ciudades españolas. Bajo Toledo. Bajo Ávila. Bajo Segovia. Cada una esperando en la oscuridad. Cada una escribiendo nombres. Cada una despertándose lentamente a medida que pasa el tiempo. ¿La oscuridad los eligió? ¿O ellos eligieron la oscuridad? Sofía Vega, según los últimos reportes no oficiales, sigue viva. Sigue en la instalación psiquiátrica militar. Sigue sin dormir. Sigue sonriendo en la oscuridad. Sigue comunicándose con algo que ninguno de los médicos puede entender. Ocasionalmente, durante las inspecciones de seguridad de rutina, el personal reporta algo extraño. El aire en la habitación de Sofía parece vibrar. El piso tiembla ligeramente. Y en las paredes, en momentos específicos, aparecen marcas nuevas. Símbolos nuevos. Como si alguien, o algo, estuviera continuamente escribiendo un mensaje que nadie puede leer.
Los registros muestran que Sofía ha ganado peso a pesar de que sus porciones de comida se han reducido. Sus ojos han cambiado de color. De marrón a un gris metálico. De gris a un negro que parece absorber luz. Sus movimientos se han vuelto cada vez más fluidos. Cada vez más coordinados. Cada vez menos humanos. Un médico que trabajaba en la instalación escribió en sus notas privadas antes de ser transferido: es como si hubiera algo dentro de ella aprendiendo a usar el cuerpo humano. Como si estuviera adaptándose gradualmente. Practicando. Preparándose para algo. Para emerger completamente. ¿Dónde están las otras víctimas? ¿Los 16 que desaparecieron de la instalación? Los registros oficiales dicen que fueron liberados. Que se recuperaron. Que fueron transferidos a otros centros de cuidado. Pero sus familias no los han visto. Sus casas están vacías. Sus vidas simplemente se detuvieron. Pero en los túneles, si alguien fuera lo suficientemente valiente para descender, si alguien fuera lo suficientemente insano para entrar en la oscuridad sin miedo, podrían escuchar voces. Voces que susurran en las paredes. Voces que cantan en un idioma antiguo. Voces que parecen estar recordando. Recordando sus vidas. Recordando sus nombres. Archivados eternamente. Memorizados por siempre. ¿Quién más sabe? ¿Cuántas personas en Madrid saben la verdad? ¿Cuántas personas han visto los archivos? ¿Cuántas personas duermen con miedo cada noche, sabiendo que sus pasos resuenan sobre algo que respira? Hay un grupo pequeño de personas que se reúnen en secreto. Personas que tienen acceso a los archivos sellados. Personas que conocen la verdad completa. Personas que están estudiando cómo contener lo que ha despertado. O peor, personas que están estudiando cómo liberarlo completamente. ¿Cuál es el propósito final? ¿Qué quiere la criatura? ¿Simplemente expandirse? ¿Simplemente crecer? ¿Simplemente llenar los espacios vacíos bajo la tierra con su presencia? ¿O hay algo más? Algo que los registros no revelan. Algo que las autoridades mantienen secreto incluso de sí mismas. Algo que existe en los espacios entre las palabras. En las páginas que han sido borradas. En los momentos de silencio entre los latidos. Madrid continúa viviendo. La ciudad sigue funcionando. Las personas van a trabajar. Las personas duermen. Las personas caminan sobre los túneles sin saberlo. Sin saberlo. Sin querer saberlo. Pero bajo sus pies, bajo las calles, bajo los cimientos de edificios centenarios, algo espera. Algo respira. Algo continúa escribiendo. Continúa archivando. Continúa memorizando. Y algún día, quizás pronto, quizás en años, ese algo estará lo suficientemente completo. Estará lo suficientemente despierto. Estará lo suficientemente fuerte. Y entonces, finalmente, subirá. La oscuridad ha estado escuchándote desde el principio. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, entonces necesitas saber algo. Necesitas entender algo que la mayoría de las personas nunca entenderán. Madrid no es único. Lo que está bajo Madrid está bajo otras ciudades también. Lo que despertó en los túneles españoles está despertando en lugares antiguos en todo el mundo. En Londres. En Roma. En Estambul. En Jerusalén. Bajo cada ciudad que se construyó sobre lugares que eran sagrados. Bajo cada ciudad que fue construida sobre lugares que eran prohibidos. Los antiguos lo sabían. Por eso construyeron los túneles. Por eso crearon las cámaras. No para almacenar cosas. Para contener cosas. Para mantener dormido lo que debería estar dormido. Pero con cada excavación, con cada construcción nueva, con cada tuneladora que atraviesa la tierra, la barrera se debilita. El sello se quiebra. Lo que estaba dormido comienza a despertar. Lo que estaba contenido comienza a filtrarse. Y si estás leyendo esto desde Madrid, si estás caminando por las calles sobre esos túneles, necesitas saber que hay un latido bajo tus pies. Hay algo que respira cada noche. Hay algo que nunca duerme. Algo que conoce tu nombre. Algo que ha estado esperándote durante toda tu vida.
No es malvado. No exactamente. Es simplemente antiguo. Es simplemente hambriento. Es simplemente paciente. Es simplemente consciente de que eventualmente, finalmente, encontrará su camino hacia la superficie. Eventualmente, finalmente, encontrará nuevos receptáculos. Nuevos contenedores. Nuevas formas de existir. Si escuchas un sonido esta noche. Un sonido como un latido. Un sonido que viene desde debajo. Un sonido que resuena en tus huesos. No lo busques. No investigues. No intentes entender. Solo escucha. Porque una vez que has escuchado el latido, una vez que lo reconoces, una vez que sabes que está allí, nunca podrás dejar de escucharlo. Estará contigo. En el silencio de la noche. En el ruido del día. En los momentos entre pensamientos. Siempre ahí. Siempre latiendo. Siempre esperando. Sofía Vega escuchó el latido. Y ahora el latido la escucha a ella. Está dentro de ella. Está viviendo dentro de su cuerpo. Está usando su mente. Está aprendiendo de su experiencia humana para poder hacerlo mejor la próxima vez. Para poder hacerlo con más eficiencia. Para poder tomar más personas. Para poder escribir más nombres. ¿Cuántos nombres hay ahora en las paredes de esos túneles? ¿Cuántos miles? ¿Cuántos millones? ¿Y el tuyo? ¿Está allí? ¿Tu nombre está siendo escribido en la roca en este momento? ¿Estaba destinado a estar allí desde que naciste? ¿Es por eso que te atrae Madrid? ¿Es por eso que sientes esa curiosidad? ¿Es por eso que no pudiste dejar de leer hasta el final? Porque aquello que está bajo tierra puede proyectar sus pensamientos muy alto. Puede susurrar en los sueños de las personas que están destinadas a estar cerca de él. Puede plantar ideas. Puede sembrar curiosidad. Puede hacer que alguien simplemente decida que necesita visitar Madrid. Que necesita explorar los túneles. Que necesita descender. Así es como elige a sus víctimas. No por azar. Por cuidadosa, paciente, milenaria selección. Y si estás leyendo esto desde Madrid, caminando por sus calles, durmiendo en uno de sus edificios, trabajando bajo tierra en sus infraestructuras, entonces debes saber, ha estado esperándote. Durante toda tu vida. Conoce tu nombre. Conoce tus miedos. Conoce tus secretos. Conoce exactamente qué parte de ti puede ser alcanzada. No es una amenaza. Es simplemente la verdad. Es simplemente la realidad de vivir en una ciudad construida sobre lo prohibido. En los momentos de silencio, cuando la ciudad duerme, cuando el ruido se detiene, cuando es solo tú y la oscuridad, escucharás el latido. Lo escucharás bajo tus pies. Lo sentirás en el aire. Lo conocerás en tus huesos. Y sabrás que no estás solo. Siempre ha estado allí. Siempre ha estado escuchándote. Siempre ha estado esperando. Siempre ha conocido tu nombre. Siempre ha sabido exactamente dónde encontrarte. Si escuchas el latido esta noche, no lo busques. Solo escucha. Porque una vez que has escuchado la verdad bajo Madrid, la verdad simplemente nunca se va. Está contigo ahora. En la oscuridad. En el silencio. En el espacio entre tu siguiente respiración y la siguiente. Escuchando. Esperando. Escribiendo tu nombre en las paredes de un túnel que nadie debería encontrar jamás. Suscríbete. Antes de que la oscuridad encuentre tu nombre también.